Ahí estamos grabando. Bueno, decía que vamos a aprovechar esta clase para hacer consultas que surgieron y, bueno, si son disparadores de algunos temas, después las subimos a la grabación. Si no, bueno, queda como clase de consulta. Sí, Martín, no te escucho. Profe, hay un punto que creo que es el E, si no me equivoco, que hay que o sea, hay que poner las preguntas que hicimos en la encuesta y poner qué tipo de variable es, qué unidad de medida y cómo se llama, cómo titulamos a la variable en la base de datos. En el caso de las variables categóricas, como por ejemplo, no sé, el sexo o las preguntas que tienen como respuesta sí o no, ¿qué tipo de, o sea, cuál sería la unidad de medida? Porque No, no ahí en realidad es variable categórica y las categorías ahí por lo que podés decir es que es dicotómica o nominal o ordinal. Digamos claro, como que la escala ahí, escala, o sea, cómo la medís, ¿no? Es a través de categorías. En realidad no hay una medición numérica, sino que hay una medición categórica. eh, claro. y podés diferenciar entre esos tres tipos, digamos, grandes de variables categóricas, ¿sí? O sea, si son categorías en donde no hay una jerarquía o un ordenamiento entre ellas, significa que estamos con una variable que es nominal, que es categórica y su escala es nominal, digamos. Eh, a su vez, si son solo dos categorías, si solo hay posibilidad de responder dos categorías, dicotómica, y si no, bueno, nominal simplemente, digamos. Y si, bueno, y si hay un orden, si hay una jerarquía entre esas categorías, en donde hay una que es más importante que la otra, o bueno, hay como una escala, digamos, pero no una escala numérica, sino de jerarquías, ahí es ordinal, ¿sí? Ahora, si es numérica, ahí sí ya tenés, digamos, la medición en números, ¿no? Tenés una escala numérica, y después, según el tipo, vas a tener que puede ser o discreta, en donde no hay como valores intermedios, no es un valor real intermedio con coma, o continua, en donde podés tener números intermedios, ¿no? Toda la escala numérica. Claro, porque por ejemplo yo, bueno, una de las preguntas que hice era, por ejemplo, no sé, la edad. Entonces en esa sí pude poner, bueno, tipo de variable numérica discreta, unidad de medida, años, pero después cuando hacía las categóricas no me daba cuenta cuál podía ser, por ejemplo, unidad de medida, como que no, dije o tiene algo que no, que desconozco. Claro, no, un poco se referencia a eso, o sea, unidad de medida en sí es más para las numéricas, ¿no? Que donde vos tenés la medida, que es un número, y según qué tipo, si es discreta o continua, vas a tener a su vez como la posibilidad de hacer como proporciones, digamos, en la escala de medida de la variable. Vos decís que el 2 al 1 tiene la misma distancia y podés hacer después cálculos con esos valores y tenés toda una escala, y una unidad de medida sería, si es una variable, qué sé yo, de tiempo, bueno, si son las horas, si son los minutos, si son los segundos, cuáles específicamente, porque es relevante, si una persona te contesta, si vos no le aclaras cuál es la unidad de medida, sobre todo en el cuestionario, una de dos, o la persona contesta y agrega la unidad de medida si es que diste espacio para escribir también, además de un número, y si no, es como que puede completar sin saberlo lo que interprete ella. Por ejemplo, le preguntas tiempo para hacer, no sé, tiempo de actividad física por día, pero no le decís si es en horas, en minutos, en segundos. Quizás lo más habitual es responder en horas, pero si hay solo espacio para poner un número y vos no aclarás cuál es la unidad de medida en la pregunta, por ahí otra persona te responde en minutos. O sea, es medio burdo el ejemplo que estoy dando, pero puede pasar en términos de días, meses, años, o sea, Sí, según sí, qué preguntes. ¿Sí? Entonces, la unidad de medida es más que nada eso, sobre todo en las numéricas, las numéricas, bien. especificarlo. Pero en términos de escala, cuando hablo, o sea, es como que uno informa eso, está bueno cuando vos trabajás con, esto para que ustedes vayan, o sea, ¿cuál es la idea del trabajo práctico? Que ustedes tengan como un primer acercamiento a lo que es un trabajo de investigación o encuesta, y cuando uno hace esas cosas, digamos, tiene que pensar no solo en un público que va a receptar los datos ya procesados y conclusiones, que un poco es lo que van a hacer ustedes, sino también cuando trabajas con otros investigadores o haces, eh, bueno, participas en congresos, además, tienen que estar bien claras todas esas cosas de especificaciones de registro o de diseño. Y eso es importante, o sea, uno tiene que saber con qué unidad de medida está trabajando y cuál es la escala de la variable. Por eso un poco se le pedimos, para que ustedes hagan esa reflexión, tanto para el cuestionario
como para después la interpretación, ¿sí? O sea, que no se olviden nunca de poner eso, porque si no el receptor, ya sea un colega, investigador, un empresario, un político, sea quien sea su público, ¿sí? Eh, puede imaginar o interpretar lo que quiera si nosotros no se lo estamos diciendo. ¿Sí? Es importante que no haya ambigüedad en ninguna parte del proceso de la investigación o del Bien. asesoramiento, de lo que sea. ¿Está bien? No sé si quedó claro. Mira, me explayé para que también, como disparador de varias cosas, ¿sí? Bien. Y hay otra pregunta que espero que la voy a buscar así, la leo bien para Sí, no... sí. Si quieren la buscamos acá y la vemos entre todos a ver el trabajo práctico, esa. O puedo abrir las diapositivas de... Creo que es la D o la C, no me acuerdo, la D me parece, que pide que expliquemos qué método de muestreo aplicamos o cuál sería el más eficiente a aplicar. Pero como que se presta confusión quizás la pregunta, porque a lo mejor nosotros aplicamos uno, que fue el que tuvimos que aplicar porque no nos quedaba otra, por así decirlo, al que creemos que realmente hay que aplicar, porque yo creo que la mayoría, el método de muestreo que por ahí va a aplicar va a ser el aleatorio simple, porque uno manda la encuesta y de toda la encuesta selecciona aleatoriamente y arma la muestra, pero quizás para ciertos trabajos hubiese sido mejor usar otro tipo de muestreo. Entonces no sé bien a qué pregunta responder, si a las dos o al que yo hice, digamos. Yo Sí, puedo aportar una cosa ahí, porque yo sí, también claro, tengo la misma Bruno. duda. Sí, por favor, aporten. Yo en mi caso dividí, o en realidad no lo dividí, pero creo que sería lo más acorde a hacer para mi estudio de ingresos la estratificación. Claro, por Sí, los niveles de, claro, por clase Claro, social y sería. entonces puse, voy a hacer muestra aleatoria simple, pero para el trabajo sería más conveniente hacer estratificación por tal y tal razón, y creo que estaba bien, o sea, Claro, respondía lo como que... que respondes a las dos preguntas sería. Claro, o sea, sí. Yo considero que está buena la idea que plantea Bruno, es un poco lo que recomendamos, porque es lógico lo que también estás diciendo vos, Martina. O sea, lo más práctico y, digamos, lo más viable en términos de una materia, ¿no? Del alcance de la materia, es que ustedes se lo dirijan a un grupo o se acerquen a personas que conocen para tener los datos de tiempo y poder realmente dedicarse al procesamiento y la interpretación. Entonces, eso que ustedes tienen a mano, digamos, se asemeja lo más parecido a un muestreo de la tiro simple, a no ser que realmente esa gente que ustedes están pensando consultar, bueno, no sé, realmente la puedan dividir en estratos, digamos, como por ejemplo un muestreo estratificado, y realmente coincide lo que operativamente van a llevar a cabo con lo que ustedes estaban pensando como mejor opción, digamos, ¿no es cierto? Si ese es el caso, fabuloso, digamos. Ahora, si no es el caso, que quizás sean la mayoría, bueno, pueden hacer el muestreo aleatorio simple, digamos, no considerar como estratos calculando los niveles de los n sub i, digamos, de cada estrato, bueno, todo ese procedimiento quizás no lo hagan, dirijan la encuesta a un montón de gente, digamos, a toda su muestra, digamos, de forma aleatoria, entonces explican como dice Bruno, bueno, operativamente yo llevé a cabo un muestreo aleatorio simple, sin embargo, dadas las características de mi problema, y explican, ¿no? Cuando hicieron el problema, bueno, convendría hacer un muestreo estratificado por tal y tal razón, digamos. Y ahí se fundamentan un poco más en lo teórico, ¿no? Y justifican el por qué hubiera sido mejor ese, o si hubiera sido por conglomerados, también realizarlo. Bueno, la razón que sea, o mismo, que si es mejor hacerlo muestra letra simple directamente, porque ahorra costo, tiempo, y en su caso de muestra, digamos, en su población y su muestra, en su estudio, su objeto de estudio, no tiene sentido aplicar otro tipo de muestreo, bueno, también. O sea, digo, va a depender de cada caso, pero hay que apuntar, Martina, a, por un lado, sí, decir lo que hicieron, si quieren, pero sí explicar cuál hubiera sido mejor según el tipo de problema, o sea, las dos cositas. Bien, ¿Ah? bien. profe, Sí, yo tengo Bruno. una consulta que es mucho más técnica, Sí, que me gustaría si puedo compartir pantalla. sí, puede compartir, yo dejo de presentar. Y quiero ver, porque me parece que han preguntado en el chat a algunas personas, a ver. Las preguntas de la encuesta tenían que ser 10, ¿no? Sí. O sea, son 10 variables con las que se exige que ustedes en la base de datos tengan 10 variables. Bueno, ahí ese es un tema, porque yo puse 18.
Ah, bueno, depende. O sea, yo de acá, ¿se ve? Sí. Sí, ahí estamos viendo, a ver. Bien, ahí medio que respondió Valentina, pero con tu pregunta también vamos a tratar el tema que preguntaba en el chat. Se dejó de ver, no sé qué pasó. Ah, lo saqué sin querer. Perdón. Profe, ¿edad y sexo están dentro de las 10 preguntas o esas son como claves para toda encuesta y aparte de esas hay que hacer 10? No. Pueden considerarse dentro de las 10. Es más, si no las quieren hacer, también pueden hacer otra. O sea, depende siempre del problema de estudio, pero eh, se cuentan, digamos. Las 10 las deciden ustedes. Ustedes deciden todas las preguntas, por ende las Claro, variables yo con las tengo que trabajan. varias numéricas, o sea, más de las que solicitaba, y varias dicotómicas también. Bien, y nominales sin ser dicotómicas también tenés, ¿no es cierto? Tipo, o sea, categórica nominal o Sí, categórica una ordinal banda de también. categóricas, sí. Perfecto. Bueno, Pero sí. mis dos dudas son estas. Por ejemplo, se ve acá. Se está viendo, sí, estoy viendo encuesta trabajo práctico 1, preguntas de cuánto es tu ingreso mensual aproximado, sí. Bien, acá. Este, por ejemplo, yo lo puedo modificar porque claramente 80 no es. El quiso poner 80.000, o 130.000, o La pregunta que vos 50.000. hiciste, no le aclaraste, ¿fue solo esa de cuánto es tu ingreso mensual aproximado? Eh, A ver ahí. no es necesario que sea exacto, coloque un número entero sin comas, puntos ni decimales. Claro, mira, ahí yo que te hubiera recomendado quizás es aclarar si, en este término, ¿no? De la escala unidad media, si que contestaran, por ejemplo, en miles de pesos o en pesos. Claro. Y poner un ejemplo, por ejemplo, si su ingreso es 10.000 pesos, escriba 10.000. Quizás, eh, A ver, son pocos los casos, son tres, sí, pero es es como muy evidente que probable. no es 70 pesos. O sea, ahí, ¿qué haría yo como investigadora? Me fijaría, teniendo la base de datos completa, me fijaría también en las otras variables para ver, o sea, digo, no sé, para contextualizar ese dato, Sí, por a qué la ver, tiene persona, 60 años, trabaja, puede tener 70 pesos de ingresos, o sea, es obvio. claro que no es 70 pesos, eh, digamos, ¿qué se me vendría a mí a la cabeza? Dudar respecto a, sí, es probable que sean 70.000, pero también podrías dudar si la confusión si es pesos, dólares, o sea, la moneda, bueno, ves, no sé qué, no, pero esa es otra No, pregunta. eso es del ahorro. En principio sí, o sea, está bueno, por eso en la pregunta, aclarar todas esas cosas que pueden generar estos problemas en las respuestas. Está buenísimo que nos muestres esto, no sé si lo hiciste o es una base que vos tenías no sé, estadística No, 1, lo hice. pero perfecto, está bueno, o sea, porque acá se ve que quizás si vos en la pregunta hubieras dicho su ingreso mensual aproximado, perfecto, no hay problema, en pesos argentinos, o sea, es decir, en Claro. qué moneda, si pusiste el periodo, o sea, pusiste mensual, eso está Sí, bien. mensual puse todo eso. Claro, pero aclarar, digamos, la moneda y también esto de que si va a ser en miles o si en la unidad monetaria, digamos, sin ninguna escala, sin reducirlo ni nada. O sea, y quizás dando un ejemplo es como más claro. Si El usted tema es que gana ya está, o diez sea, mil yo ahora pesos, escriba puedo 100 y punto. modificarlo. Sí, podés modificarlo, porque nos estamos dando cuenta, digamos, cuál es la razón y podés Por deducir. ejemplo, este sabemos, o sea, puedo intuir que no es que no quiso poner su ingreso, porque tiene 22 años, vive con sus padres, qué sé yo, ahorra en pesos, Bueno, pero ¿me quizás entiende? ese Por ahí cero, no le quizás. dan mensualidad, qué sé yo. Bueno, acá ojo, o sea, vuelvo, enmarco en que estamos en un trabajo práctico, ¿no? Entonces hay respuestas que yo doy que son para que ustedes puedan avanzar con el trabajo. Bien. O sea, y otras que les voy a dar como yo, Estefanía, investigadora. ¿Qué haría yo? Ojo, en ese que es cero, puede ser cero. O sea, ahí no Sí, sí, por tampoco es eso, cuestión de ahí ensuciar digo tanto los que datos. para mí es cero, o sea, Bien. efectivamente es cero, no, pero si fuese trabajador de 50 años, claramente no. Este es igual, ¿ves? Dinero de Vos tus le padres. preguntaste en alguna parte que, claro, esta vez ahí tenés la ocupación, ¿no? ¿Cuál es la fuente principal de ingreso? Perfecto. Bueno, o sea, digo, a uno le pasa esto cuando trabaja con bases de datos, no necesariamente todas son de encuesta, en este caso estamos trabajando con una encuesta que hicimos nosotros. Entonces, por eso, la sugerencia es preverlo todo en la pregunta y hacer una encuesta piloto Sí, con otras personas para ver si realmente la persona
También Pero te puede pasar ¿qué? que hayas previsto todo y así todos surjan estos errores. O sea, Sí, lo que no a es mí algo. lo que más me arrepiento de no haber puesto ponerle jubilado acá en trabajo. Porque yo acá le puse, ¿dónde está? ¿Cuál es tu No, ¿dónde está? Acá está, sí, está. ¿Cuál es tu fuente de ingresos más importante? Y acá le había puesto jubilado, porque puede ser jubilado y no trabaja. A ver qué pusiste: trabajo, dinero Y los propio, jubilados pueden poner jubilación. otro, por ejemplo, que hay varios otros. Vos pusiste la opción otro, le pusiste, claro, quizás el jubilado ingresa ahí en otro. Claro, Y ese es sí, el problema. podrías haberla puesto. Bueno, con Sí, respecto a este tipo de cuestiones, también es interesante, como investigadores o lo que fueren, uno buscar trabajos similares al que uno piensa hacer, ¿no? A la problemática que tiene, o sea, buscar trabajos ya hechos que tengan que ver con la problemática que yo estoy investigando, porque ahí, digamos, pueden darte un montón de información, ideas nuevas y si no también metodología. Metodológicamente hablando, te pueden como ayudar, digamos, a ver, bueno, qué variables utilizó, de qué manera las usó, qué fuentes de datos tomó para basarse. O sea, todo eso también es interesante. Por ejemplo, en la EPH tenés como clasificaciones, ¿no? De tipo de ocupación y vos te podés basar en eso o no, pero digamos, como que también te puede advertir, ¿no? De posibles problemas futuros que vos puedas ujú. llegar a tener. O sea, hacer como una revisión de antecedentes es muy útil en lo que es análisis o investigación. Profe, entonces, estos los puedo modificar. Sí, para el objetivo de este trabajo y también, bueno, haciendo como un análisis ahí de que Sí, sí, siempre la menor cantidad de toqueteo de la base de datos mejor, pero para, digamos, para que sea algo digamos, coherente con la realidad, pero sí, podés claro, modificarlo para que tampoco es aparezcan irreal. números que no Por eso a mí me son. parecía como el criterio de que es irreal. Sí, Está, en el peor de los claramente, casos, yo debería haber puesto en miles de pesos y todo, pero es como irreal tener 70 pesos de... Uy, ¿qué pasó? sí, sí, lo podés modificar y, bueno, esas son decisiones, digamos, de depuración de base de datos. Y otra pregunta que tengo era sobre yo. Hay una pregunta que di la opción de que pueden seleccionar varias cosas. Ajá. Esta, por Ah, ejemplo. eso no era recomendado. Bueno, no la hago. Porque eso, bueno. Yo ¿Por iba a qué? preguntar lo O sea, mismo. yo te diría que por si hiciste 18 preguntas, que te quedes con aquellas que tengan Esta y esta también. excluyente. Claro, sí, quizás sí, pero para lo que vamos a hacer nosotros, eso no hacemos análisis así con múltiples opciones. Yo vi que no estaba en ninguna, o sea que en ningún momento decía que podíamos poner esto, pero bueno, no sé. No, cuando hicimos el cuestionario les recomendamos que fueran preguntas que ya sean o en opciones o desplegables y que sea solo una posible de selección. Sí, sí, Que no se seleccione más de una categoría. Como recomendación, pero que no se lo puede puedo tratar hacer, a esto porque está bueno esta pregunta. sí, o sea que está buena la pregunta, pero por los métodos que vamos a usar nosotros para hacer análisis, no vamos a trabajar con múltiples, digamos, respuestas. ¿Me Sí, ya se explico? eligieron varias cosas, sí, O sea, te recomiendo usar eh, es esta columna. categóricas que sean, o sea, mutuamente excluyentes entre ellas. Y puedo, que suponete, para el trabajo práctico, ya sé que no hay que modificarlo, Sí. pero puedo dejar solamente la primera opción que selecciona, ¿no? ¿Tenés la primera? ¿Cómo identificas la? Ah, claro, porque te las pone con comas, sí. Sí, podrías. O O sea, sea, le no va a. borro, le dejo solamente dólares a esta, por ejemplo. Como poder podés. Ahora, vos tenés que ser consciente de que la persona te respondió más de una opción y no sabes qué porcentaje es cada una, ¿no? Claro, sí. Y no, o sea, quizás la primera o sea, es una suposición que vos vas a hacer, que la primera que respondió es la que invierte el mayor porcentaje No, igual posible. me parece que es por el orden. A Por ver, eso, no sé, fíjate, pesos, bueno, sí, eso viene ya peso, después dólares. decidí vos como el criterio por eso está bueno, nuevamente, está buenísimo esto, o sea, nos viene bien como ejemplo, porque sirve para todas las personas que están ahora como compañeros, digamos, que ver cuáles son por ahí las cosas que pueden surgir en la base de datos cuando uno no se está dando cuenta en la pregunta que hace. Y va a pasar, pero
bueno, después hay que tomar decisiones de depuración o de análisis. O sea, quizás hay preguntas que no sean más tan adecuadas para... Entonces no la puedo tratar, digamos, esta pregunta. O sea, para Ahora, tratarla, para usarla, sí. en lo que vamos a hacer nosotros acá en Estadística 2, eh, tendrías que modificar un poco la respuesta para que te quede solo con una respuesta por fila, Por- una categoría, digamos, por persona. Bueno, Entonces es una decisión tuya si quieres usar esa pregunta u otra para poder responder a tu problema, digamos. Eh, Porque nosotros trabajamos con, digamos, categóricas en donde las categorías son excluyentes, claro, ves acá también. ¿sí? Es como que es más avanzado un análisis de ese tipo. No lo Bueno, vemos nosotros acá. bueno, bueno, nada, esas eran las dos preguntas. Perfecto, ¿les sirvió a todos? No sé, a ver para el chat, veamos. Bueno, entonces, eso, si las preguntas tenían que ser 10, o sea, el mínimo de preguntas que exigimos en el trabajo, o de variables, en realidad las preguntas corresponden con una variable, son 10. Y lo ideal es que sea también el máximo, o sea que, de última, si ustedes hacen más preguntas, que pueden hacerlo, para asegurarse de tener 10 buenas preguntas, eh, si hacen más, traten de eso, de seleccionar 10 y mostrarnos solo 10, que son las que van a emplear, o 12, por ejemplo, pero no muchas más porque es suficiente, sobra, o sea, mientras cumplan que sean como mínimo 3 numéricas y 3 categóricas con una dicotómica y, bueno, el resto de las que quieran, que sean 10, ¿sí? Eh, pero pueden ser una más, perfecto, eso Gabriel. Guadalupe, eso era del coso, y después Mauricio, profe, ¿dónde se pueden ver algunos trabajos estadísticos como referencia? Eso depende, o sea, pueden buscar, depende de cuál es la problemática que quieran trabajar. Pueden buscar simplemente en internet, ¿no es cierto? Entrando a un montón de organismos públicos, incluso ministerios de economía, o sea, economía y finanzas, de producción, de salud, no sé cuál es la temática que quieren investigar, como para tener en el mismo INDEC, tiene un montón de análisis publicados. Después, según en qué área te metas, hay muchos más organismos que también hacen trabajo, que es, por ejemplo, no sé, yo porque estoy trabajando algo que tenga que ver con salud, entonces la Dirección de Estadística e Información de la Salud, que depende del Ministerio de Salud, también tiene mucha información para analizar y trabajos hechos. Y si no, también a nivel internacional hay un montón de organismos, ya sean monetarios, de salud, de economía, de educación. Eso es buscar, o sea, eso es buscar, digamos, desde la forma más básica hasta forma más avanzada de búsqueda, en, no sé, en Google Académico, en la biblioteca nuestra, en la hemeroteca, pueden consultar. Eh, sí, o si es parte del trabajo de investigar también. Sí, digamos, cuando uno trabaja en investigación, incluye eso, digamos, toda una revisión de antecedentes, eh, es decir, estudios que tengan que ver con lo que uno va a estudiar para uno no duplicar. Porque si alguien ya hizo algo, yo no lo voy a hacer de nuevo en el sentido de que no voy a hacer lo mismo, igual idéntico. Siempre voy a hacer algo que agregue nuevo conocimiento a lo que ya está hecho. Entonces, si alguien hizo, por ejemplo, acá, no sé, Prumo está investigando sobre inversiones, o bueno, no sé específicamente qué, bueno, quizás él investiga en Córdoba y nunca se hizo en Córdoba. Estoy hablando de investigaciones como más académicas, y si no, bueno, para una asesoría en particular, bueno, ahí está claro que alguna lo contratan para algo, ¿no? Entonces, ahí uno investiga como para, bueno, tener parámetros, criterios. Eso es muy, no, eso es muy ya del ejercicio, de la experiencia, el ejercicio de la investigación o del análisis, ¿no? Concreto que uno haga. O sea, nosotros no les exigimos eso. Yo se los di como un tip para ayudarlos cuando están como nublados o en blanco de a ver qué categorías uso. Y bueno, voy y me fijo. eh, ¿Cuáles son las categorías que utiliza? No sé, si quiero hacer cosas de empleo, me fijo, por ejemplo, en la EPH. Pueden salir ideas de ahí. ¿Qué categorías tengo ahí? En el censo también tiene un montón de variables que se preguntan y categorías de respuesta que pueden también como orientarlos en algún tipo de pregunta. ¿Mm? Pero hay un montón, eso es todo lo que quieran de buscar.
sea, buscando un equilibrio, ¿no? No se compliquen la vida. Profe, Sí, Gabriel. ¿puedo preguntar sobre el título del trabajo y el planteo del problema? Dale, Creo si que quieres había dicho veamos. algo de que no, pero no No, sé. o sea, lo que no hacemos es como corregir, decirle si está perfecto. Ah, O sea, yo lo que estoy haciendo es, o sea, por ejemplo, lo que vi de Bruno, más o menos veo que está orientado y veo ahí variables numéricas, veo categóricas, veo, o sea, sirvió también como disparador para que les sirva a ustedes, si todavía no hicieron un cuestionario, para cómo preguntar cosas más específicas, para que después ustedes en la base no tengan que tocarlo tanto. En ese sentido sí, pero, o sea, contame qué título pensás o cuál es el problema que estás teniendo en vista. ahí, a ver, ahí le muestro, profe. Sí, Mm, A ver si puedo ver. ¿Dónde está? A ver, ahí se ve el... ahí está por empezar. O Ajá. sea, quiero que entiendan la idea de que yo cuando, o sea, cuando corrijamos, o sea, hago una evaluación global, digamos, del trabajo y también, digamos, en relación a todo lo que hacen, digamos, y en función de los criterios, pero hago una evaluación global de cada trabajo. Entonces, quizás yo ahora veo una cosa, pero después en el marco de todo el trabajo tiene que haber una coherencia y en función de eso ponemos la nota, ¿sí? Bien, título. ¿Quieres contarme, Gabriel? Sí, ahí más o ¿Contarnos menos a todos? puse más o menos, o sea, hábitos de ahorro, inversión, y particularmente la duda que yo tenía es esta, acá al final, que dice año calendario 2022. ¿Se puede poner esto segundo semestre? Porque yo Sí, sí, intenté se podría. aplicarlo al periodo de la materia. Claro, o sea, es como que vas a... O sea, esta encuesta calculo que la haríamos en septiembre. O sea que es más o menos, Sí, ahora, o sea, la idea es que ya ahora empiecen a hacerla para tener los datos de acá 1 o 2 semanas y podamos, imagínense que lo tienen que entregar en unos días, ¿no? En unas semanitas. claro, yo Entonces, ya tengo las preguntas, todas, yo ya tengo 14 preguntas, pero más o menos está bien, así planteo el título y el planteo el problema. está bueno, sí. A ver, ¿quieres leerlo al planteo del problema? Sí. La situación de elevada inflación y pérdida de ingresos en términos reales que vivimos en nuestro país y particularmente en nuestra provincia de Córdoba presenta múltiples desafíos a las familias para no caer dentro del umbral de pobreza. La educación financiera, así como la comprensión y aplicación de las finanzas personales o familiares, ayuda a mantener el nivel adquisitivo y hasta incrementar el nivel de vida en algunos casos. Por ello, en este contexto desafiante que demanda gran resiliencia de parte de los agentes económicos, nos proponemos estudiar los hábitos de ahorro e inversión de personas residentes en la ciudad de Córdoba, Río Ceballos y Unquillo, mayores de 18 años, en el transcurso del segundo semestre de este año 2022. Yo puse esas 3 ciudades, profe, porque es donde puedo tomar muestras, donde Está puedo bien. enviarla, que conozco gente. Residentes mayores de 18. Ajá. Claro, capaz en el título puedes poner residentes adultos. Ah, bien. Residentes. O de los adultos. Sí, igual, o sea, no vamos a ser tan minuciosos, pero ¿Sí? puede llegar a ser. Sí, igual hay que ver después, ¿no? ¿Qué preguntas haces? Un poco, porque en definitiva lo que vos querés ver son los hábitos de... Igual ahí también nombraste como, en definitiva, no sé si dentro de los hábitos incluís lo que es educación, porque también ahí como que nombras lo que es educación financiera, no sé si vas a preguntar algo de eso. Eh, ¿Le puedo mostrar más o menos, profe, a la ver si encuesta? quieres veamos un poco el cuestionario, Sí. porque Ah, también algo, no sé si lo dije yo, o sí nos pasa que por ahí planteamos un título y un problema, ¿no? Y después cuando vamos a hacer la encuesta o trabajamos sobre la base y hacemos todas las cosas, nos damos cuenta que realmente lo que abordamos fue algo mucho más específico, o sea, sigue siendo un problema, pero es algo más específico que quizás lo que habíamos planteado como súper genérico en el problema, o en el título. Entonces, lo que corresponde ahí, para guardar la coherencia en todo el informe o el trabajo, es que revisemos ese título o ese problema, digamos, cómo lo describimos, para que refleje lo que hicimos en el cuestionario, en las preguntas y en el análisis. ¿Sí? Entonces,
Si por ahí uno planteó algo súper amplio de hábitos, de no sé qué, y después preguntó cosas que tienen más que ver con, bueno, realmente, no sé, o al revés, si también preguntaste sobre educación financiera, bueno, incluirlo. Digamos, que haya coherencia entre el título, el problema y lo que realmente haces, y si no, darte la libertad de cambiarlo. O sea, por más que lo hiciste, le escribiste el problema y el título antes, que está bueno, digamos, darte el permiso y que corresponde, de hecho, de cambiarlo para que quede amoldado a lo que realmente hiciste. Encuesta sobre hábitos, sí. Ahora me surge, profe, otra pregunta. Quizás al ser una respuesta puntual, ¿no será mucho hábitos? Porque para que sean hábitos, ¿no sería un seguimiento a lo mejor? Claro, no sé, por eso no sé qué Ah, quieres decir con hábitos, pero bueno, por eso está bueno ver, o sea, qué preguntaste para de última redefinir eso. No digo que claro, esté mal ni que esté bien, pero digo que tenga coherencia, ¿no? Que tenga coherencia y que sea sintético, o sea, como esa idea siempre, ¿no? Ustedes pónganse en el lugar del público receptor, o siempre en el lugar de ese otro. O sea, si todavía estoy en cuestionario, me pongo en el lugar del encuestado, lo trato de hacer, y digo, me faltó poner acá, sino que voy a responder, me faltó, listo. En cuanto a esto, en cuanto al trabajo en general, bueno, el público receptor está bien, voy a ser yo como profe, ¿no? Nosotros como profes, pero pónganse en lugar de alguien que lo va a leer y que va a buscar una lógica, una coherencia, ¿no? Entre lo que dice el título, que sea una síntesis de lo que dice el problema y que a su vez eso refleje el cuestionario, porque si yo en el problema digo que voy a hacer algo de educación y después estoy diciendo exagerada, ¿no? Y después en las preguntas, pregunto sobre salud, o sea, ¿dónde está la educación ahí? Digamos, ¿dónde la mezclé? Se tiene que haber una coherencia. Bueno, lo hice bien burdo para que quede bien claro, pero o sea, de esa libertad de corregir para que haya una coherencia uniforme en todo el trabajo. A ver, si querés chusmeamos un poco las ahí, preguntas ahí para cambio un darlas poco. de ejemplo. Bueno, Yo, son dos. profe, acá, por ejemplo, en el título y bueno, el planteamiento del problema lo hice mucho más corto en la encuesta, porque si no, me parece que para alguien que lo va a leer, va a responder la encuesta, se va a hacer muy largo, si no. Sí, eso es como dice Martín y que les recordamos, digamos, y pongan también nuevamente, pónganse en el lugar de alguien que responde. Claro, O sea, uno quiere ayudar o a veces es trabajo, pero digamos, mientras más sintético, la persona se concentra en lo que le preguntan y responde y va más rápido. Si no, la claro. tasa de respuesta baja. O sea, Bien. Bueno, estas son más genéricas. Después, bueno, pregunté el lugar de residencia, nivel máximo de educación. ¿este es realmente lo que enviaste o no? Todavía no lo envié. Esto es, o sea, la que yo tengo hecha, la encuesta, pero no la envié a nadie todavía para Porque yo ahí responder. lo que te quería decir, yo estoy viendo que, bueno, por supuesto yo cuando se los mostré al cuestionario, tal cual puse así, pregunta 4, categórico, ordinal, tal cosa, bueno, ¿cuál es la sugerencia? Yo eso fue algo pedagógico, ¿no? Didáctico, para que ustedes yo ya cuando les hacía las preguntas, identificaran qué tipo de pregunta era, la escala, la medición. Pero eso a la persona encuestada no le interesa. Ah, no, no, No no, le no. interesa que sea categórico ordenal, o sea, este es más, pregunta, puede ir el numerito 4, tal cosa. Claro. O sea, Sí, digo, eso me también, acuerdo que había dicho. y otra cosa que quizás no se los dice, se los dije creo que el otro día ahí en presencial, a unas chicas que se acercan, me acordé, es que, por ejemplo, vieron que tienen el sector para hacer la pregunta y después lo que le llama Google descripción, que es esa partecita de abajo, ¿no? Donde nosotros podemos Sí, poner mayor detalle. Sepan que la parte que está en la sección pregunta, eso es lo que después va a la base de datos y la descripción no queda en la primera fila de la base de datos. ¿Se acuerdan? ¿Se ubican base de datos? pues sí, la parte ¿Te de acordás, Excel. Gabriel, cuando... Sí, Claro, o sea, cuando envías esto, después todos te responden, se graban en las respuestas, en la sección respuestas, y teníamos ese botoncito que era para bajarlo en un sí, Excel. Primero en un Google Sheet, lo guardamos en un sí, Excel, digamos, y eso lo levantábamos ya como base de datos en sí, Infostat. Bien. Esa matriz, esa base de datos, la primera fila era, digamos, el nombre de cada pregunta, o la pregunta que ustedes hicieron. esta Bueno, parte. lo que quiero decirles es que cada una de esas celdas va a tener eso que dice ahí, por ejemplo,
Pregunta 4, guión categórico nivel máximo de educación avanzada. Eso es lo que va a figurar arriba, en la primera fila de tu base de datos. Bien, Y la descripción, por favor, indicar el máximo nivel, eso no, ok. no aparece, digamos, por la forma en que está configurado, ¿no? El Google Form. Entonces, si ustedes quieren, y ya pueden como aprovechar eso para, digamos, si quieren tener como menos trabajo después en términos de depuración de la base, en donde les recomendamos que la primera fila, ¿no?, tengan nombres cortos o lo más breve que se pueda, bueno, ya pueden poner, no sé, nivel máximo de educación, o educación, o lo que fuere, ¿no? Y en la descripción hacer como todo el detalle que ustedes no necesiten después. Que sí hace falta por el cuestionario, pero que no lo necesiten en términos de procesamiento de datos. Por supuesto, voy a decir que es probable que tengan que achicarlo más a ese nombre de pregunta cuando vayamos a la base. Pero es parte de que se ahorren trabajo, ¿me explico? Claro. Así sería, profe, como yo lo enviaría, ¿verdad? El que responda. Y después, obviamente, yo me acuerdo que usted mostraba, por ejemplo, que cuando lo pasamos al Excel le dejaríamos, por ejemplo, solamente, no sé, nivel de educación, por ejemplo. Eso sí, Claro, me acuerdo. sí, o sea, nos referimos en ese sentido que después, cuando nosotros trabajamos en el InfoStat, el tamaño, digamos, de la columna normalmente te muestra, es chiquito, ¿no? O sea, cuando ya vean que vamos a trabajar con los intervalos de confianza o a hacer distinta la prueba de hipótesis, bueno, vamos seleccionando dentro del menú de InfoStat las operaciones que queremos hacer, y bueno, nos muestra como, bueno, ¿qué variable quiere elegir? Bueno, esta y esta. Bueno, pero esa no va a decir nivel máximo de educación, o sea, no le entra en la ventanita, Claro, claro. ¿sí? Entonces, por eso, para que trabajar sea más fácil, lo correcto siempre es buscar una palabra o una combinación con un guión bajo, bueno, o alguna forma que para ustedes sea, que tenga mucha información y que se identifique una variable de la otra. O sea, si yo tengo dos variables, porque no sé, porque estoy haciendo un estudio de educación, bueno, capaz que tenga que poner no sé, alcanzado, educación alcanzada, no sé, bueno, no se me ocurre ahora, pero si tengo varias de educación, quizás tenga que poner alguna especificidad más en el nombre, pero si yo tengo una sola que hace referencia a educación, porque simplemente la uso para hacer como un análisis de características sociodemográficas, y bueno, con poner educación ya está, sobra, ¿sí? Eh, es eso un poco. La idea es que la columna, cuando ustedes después sea chiquitita, el término sea sintético, pero sea identificable. Y que en el InfoStat sea más fácil trabajar. Profe, una pregunta. En ese caso, ¿le podemos poner el mismo nombre y un subíndice, por ejemplo, uno a 1 y el otro 2? Sí se puede, nada más que ahí, también para mí, no solo para ustedes, tienen que saber qué significa ese uno y ese 2, ¿no? O sea, después tienen que mostrar, ¿vieron esa parte que dice de la base de datos? ¿Dónde estaba? Bueno, que tienen que aclarar Hay acá. dos preguntas que hice de frecuencia, o sea, ¿con qué frecuencia semanal, por ejemplo? Para dos cosas distintas. Y cuando armé esa consigna que yo le dije antes, que pedía especificar el nombre con el que se había identificado en la base de datos, a la primera le puse frecuencia 1 y a la segunda le puse frecuencia 2. Está bien, pero ¿me repetís frecuencia de qué era cada una? Era, por ejemplo, primero hace una pregunta y en base a esa pregunta después decía, si contestó sí, ¿con qué frecuencia semanal lo hace? Ah, Por ejemplo, entonces, tantos días por semana. bien, esa es frecuencia uno. ¿Y qué frecuencia? La otra pregunta en relación a frecuencia, ¿qué tendría? A ver, ahí lo busco específicamente. O sea, lo importante, en definitiva, es que tanto vos como yo entendamos y puedas entender rápidamente a qué hace referencia frecuencia uno y frecuencia 2. Yo así de como muy en el aire, como, bueno, ¿cuál de las dos es cuál? Por ahí puedes poner frecuencia ejercicios o ejer, si son con qué frecuencias ejercicios, o con qué frecuencia va al gimnasio, no sé. Bien, Entonces, gym y caminata al aire libre. Entonces, caminata. No, nuevamente son ejemplos burdos, pero digo, por ahí frecuencia uno y 2, bueno, ¿quién era 1 y quién era 2? Después cuando la abrís esa base de datos, decís, ¿qué era esto? En cambio, si pones gym o cam, o sea, es distinto, ¿se entiende bien, un poco? bien.
Profe, una pregunta. Sí. ¿Tiene que ser en base a un estudio buscado de internet o nosotros podemos hacer esa... No. Pueden Ah, ustedes, o sea, lo que yo dije, ojo, no se confundan, fue por si querían, o sea, no sé, creo que fue en relación a algo que preguntó Bruno o de ah, categoría. dale. Entonces dije, bueno, y ahí se me ocurrió a mí, o sea, como, ¿qué hago yo cuando algo no sé? O quiero tener una referencia, porque yo sé que la pólvora no se inventó, digamos, no la voy a inventar. Entonces, hay muchas cosas que ya están, que otra gente investigó o ya trabajó, y no solo otra gente, sino organismos oficiales que sirven como criterios para muchas, por ejemplo, en lo que es salud, bueno, va a ser feo lo que voy a decir, pero en lo que es mortalidad, digamos, y en lo que es enfermedad, ya hay una definición de categorías de causas de muerte. Entonces yo no la voy a inventar, digamos, y es más, eso ya se hizo justamente para que los análisis internacionales tengan las mismas categorías y sean comparables, ¿sí? Así como digo esto, por ejemplo, también en lo que es a nivel país, como les digo, lo que es la EPH, el INDEC, es nuestro organismo rector de estadísticas. Entonces, muchas categorías de las que usa el INDEC está bueno, digamos, tenerlas en cuenta, porque si uno quiere hacer cosas que sean comparables después con lo que publica la nación, y bueno, digamos, tiene que ser comparable. Entonces puede ser. Ahora, si yo quiero hacer un estudio mío particular, que a mí me interesa y eso no está elaborado, o quiero afrontarlo desde otro lugar, y bueno, yo creo las categorías, digamos, fundamentando el porqué. Esto quizás excede mucho quizás el curso, pero hacía referencia a eso por si se les queman los papeles o por si ustedes tienen algún interés puntual. Y bueno, nada, que lo solventen, que si les interesa vayan y lo busquen. ¿Sí? El mismo como decíamos de género en la clase pasada. Y ahora, digamos, está todo esto nuevo, que antes no, por ahí no sabíamos. Entonces, quizás no es lo mismo preguntar sexo para ciertos estudios que preguntar género, identidad de género. Entonces, bueno, ahí uno tiene que ponerse a investigar. A ver, entonces busca organismos rectores que te dan pautas para no inventar la pólvora, ¿sí? Porque ya hay gente que ha investigado sobre eso o hay directivas en ese sentido, en todas las temáticas, ¿está bien? Pero no es obligación, no es obligación que lo hagan, o sea, ustedes tienen que hacer lo que dice el trabajo práctico, ¿sí? Eh, Inventarse, o sea, pensar en un problema que les interese y seguir los pasos. El título, escribir el problema, hacer las preguntas, tirirí. ¿Está bien? Dale, gracias. Profe, buenas Sí, tardes. Una pregunta. Nahuel, sí. Como problema de estudio, digamos, más que un problema puntual, una situación o algo de análisis puntual, también porque estaba pensando por otra parte hacer el estudio de una relación entre dos cosas, más que algo puntual, digamos, la relación entre, no sé, tiro, qué sé yo, la relación entre, no sé, un jugador de fútbol y su educación financiera, por ejemplo. A ver, ahí está bueno lo que estás preguntando, muy buena la O sea, pregunta, porque mi población sería específicamente jugadores de fútbol y analizar la relación entre ellos y, no sé, su educación financiera o su nivel de estudio. bueno, en realidad yo no lo plantearía como la relación así súper específica, o si lo querés plantear, bueno, no sé, habría que pensar en qué preguntas querés hacer, si querés plantearlo como relación. Digo, porque puede sonar como algo muy puntual de investigación, de hecho que podemos hacer después con métodos no paramétricos, de, bueno, ver si hay asociación entre ciertas cosas. Pero se puede plantear como general, pero no entre un jugador de fútbol y no sé qué, sino como decir, quiero, no sé, es un estudio de la relación entre, no sé, este grupo y este, o entre estas cuestiones y estas, o sea, bueno, y en tal año y con tal población. Pero no plantearlo como la relación entre Messi y no sé qué, o la relación... No, pero podría ser, por ejemplo, no sé, la relación entre estudiantes de ciencias económicas y el deporte, y enfocarse Pero en es que qué ahí no, tipos de no sé si deporte. sería la relación, o sea, en realidad ahí va, no sé qué te parece a vos, pero ¿qué es lo que querés saber de los estudiantes y el deporte?
No, por ejemplo, preguntaría que si hacen deporte o no, qué tipos de deporte, no sé, me imagino así, no algo puntual, sino... Claro, entonces, porque ahí en realidad no es que estás analizando la relación, sino que lo que estás haciendo es como queriendo saber cuestiones deportivas de esos estudiantes. Claro, bien. Entonces, no es como un estudio de la relación entre, Ah, no sé, Profe, Profe, yo creo que o sea, perdón, no sé si se entendió, líder Nahuel. O sea, sí, una sí, cosa es sí, plantear la sí, relación entre dos temáticas, claro, quizás, o dos aspectos de la realidad que vos quieras, que son como amplios y querés sobre esas dos grandes cosas ver distintas cuestiones, aplicar distintos métodos y llegar a alguna conclusión. bien, Eso es una cosa. Ahora, otra cosa es decir, la relación, o entre dos cosas puntuales, que eso ya sería algo, una pregunta o dos, tipo aplicar claro, un método y se te acaba, entonces no. Eh, y otra cosa es como plantear una relación de algo que no es una relación, sino que es que vos claro. querés profundizar en Una temática en una una población temática en específica. una población. Entonces, Claro, definirlo como yo quiero estudiar esto, claro, acá y para estos. O sea, claro, sería eso en realidad lo que yo planteo, estudiar una temática específica en una población claro, tiene más limitada. pinta de eso. No sé qué es lo que Claro. vas a preguntar ni cómo, pero pareciera que vos querés, no sé, te interesa analizar eso. De Sí, ahí sí, en realidad no lo tenía definido, pero lo había pensado por ese lado. puede ir por ahí, digamos. Bien, También puede bien, haber estudios de relaciones, no quiero bloquear esas ideas, pero tienen que ser como entre temáticas o entre sí, poblaciones o algo como más amplio de que después tengas varias preguntas para hacer. claro, profe, bien, Sí, gracias. habían varias otras personas que querían preguntar y cuando estábamos hablando con no, Nahuel. yo solamente quería decir que por ahí lo que él quería plantear es más una respuesta que por ahí le puede generar ya la encuesta. Decir, bueno, che, de toda la gente que estudia, tantos juegan y tantos no juegan. Como que la relación se va a dar más cuando él analice las respuestas a la encuesta, más que plantear directamente la relación. O es lo que yo noto, por ejemplo, en el problema que yo voy a evaluar, yo planteé un problema y sé que cuando vea la encuesta ya respondida por muchas personas, voy a poder sacar ciertas conclusiones o relacionar ciertas variables, pero como que eso se hace después. Por ahí si ya lo planteas de entrada es como que no tenés mucho para preguntar porque ya estableciste la relación entre dos variables. Sí, Martina. Sí, sí, gracias. Está bueno. profe, yo lo que... A ver, no sé si coincide la hipótesis que yo planteo con mi problema. O sea, ahí me explico. Voy a mostrar la pantalla. Bueno, sí, creo que estaba todavía sigue compartiendo Ah, Gabriel. ¿puedo Gabriel, tenés que compartir? estar- no sé, a ver, probá si podés directamente o si hace falta que Gabriel deje de Ahí compartir. dejo. Ah, no, creo que sí puede, profe. Sí, ahí está. Sí, sí puedo. Genial. Bueno, eh, bueno, es parecido a lo de Martín, mi planteo del problema. Lo hice más acotado, Sí, pero sí. más o menos que estamos en crisis y quiero ver cómo es el comportamiento del consumo y los ingresos y ahorros de la población. Ajá. Más o menos reducido, lo puedo modificar a esto, pero sería más o menos eso. Por eso puse lo del ingreso, lo del ahorro, lo de en qué prefiere gastar la gente, en qué prefiere ahorrar. Y yo lo que tenía era una hipótesis que la planteé con mi compañero de trabajo, que, que el hombre suele ahorrar más el excedente de plata que tiene y la mujer prefiere como gastarlo, digamos, y disfrutar, digamos, el momento. Eh, eso es lo que me saltó de lo que estaban hablando recién, de la relación, porque yo estoy relacionando el sexo, digamos, la variable sexo, con la variable, esta pregunta que hice a propósito, que suponiendo que te sobras el 10% de tus ingresos todos los meses, ¿qué harías con ello? Y es dicotómica. O sea, Está. me es re fácil hacer la relación si el hombre prefiere ahorrarlo o gastarlo y viceversa. Ujú. No sé si es a eso Siempre lo que se refería. Siempre supeditado, sí, análisis de asociación, digamos, para analizar relaciones hay un montón de métodos, ¿no? Eh, igual siempre ahí teniendo en cuenta que analizamos relaciones, pero no causalidad, ojo, pero eso, bueno, amplia temática. Pero bueno, o sea, vemos en definitiva si hay alguna relación o asociación entre las variables, ¿sí?
Sí. Y hay un montón de métodos según qué tipo de variables estamos trabajando, si son numéricas, si son Sí, categóricas. son dos dicotómicas, o sea, lo hice bien simple por Claro, eso. por eso, bueno, ya vamos a estudiar, digamos, distintos métodos, porque también lo que es regresión sirve para analizar un tipo de relación específica, que es la lineal entre dos variables numéricas. Bueno, digo, hay un montón de métodos, vamos a ver algunos en la materia, eh, y bueno, nada, eso es algo puntual, digamos, no es algo como la problemática, sino que vos, Claro, eso es lo que yo te planteo. O por o sea, ejemplo, claro. ya de entrada ya veo que los masculinos ponen más acá en el tipo de ahorro criptomonedas. Sí, Casi igual yo ninguna no femenina. diría que ya ves, Entonces, no hay que ver, sé, eso hay que claro, claro. analizarlo, no podés como Lo que decir, digo es que no sé si la problemática que puse yo, o en realidad al revés, si yo las hipótesis que hago tienen que ver con la problemática sí o sí, o puedo hacer cualquier hipótesis y tratar de comprobarla. Porque es el comportamiento de los ingresos, los ahorros y los gastos de la gente, que está bien. O sea, yo puedo decir, bueno, los hombres prefieren ahorrar en criptomonedas o tienen más tendencia a ahorrar en criptomonedas, por ejemplo. sí, uno se puede hacer hipótesis de investigación y después eso, obviamente lo que hace es contrastarlo con los métodos y datos que tiene, digamos, para tratar de responder a esa hipótesis que uno tenía, a ver si la confirma o la rechaza la hipótesis. A ver, y estoy hablando de hipótesis en general de una investigación. Acá en estadística vamos a trabajar con el término hipótesis como un método, digamos, ¿no? El test de hipótesis es algo que Sí, nosotros hacemos en inferencia, sí. que ponemos a prueba y de hecho usando la estadística, ¿no? Las distribuciones, decimos, bueno, ¿se rechaza o no se rechaza esa hipótesis? Pero bueno, creo que vos te referías a una hipótesis como una acepción más general, como una hipótesis de un trabajo de investigación, como a ver, me gustaría evaluar esto, como a ver si esto sucede o no. No sé si te referías ya a lo que vemos en Estadística 2 o como a la hipótesis general del trabajo. No, a lo que vemos en estadística 2. Bien, entonces ahí sí, vos después vas a poder hacer algunas hipótesis puntuales y las vamos a poder contrastar, Ah, ¿sí? bien. O sea, me va a servir para este trabajo. Yo lo que no quería es que no me, que digamos, que haya una disociación entre mis hipótesis que pueda llegar a hacer y la problemática del trabajo. Claro, bueno, ya después vamos a ver en cada caso puntual qué pueden aplicar y qué no, según los datos que tengan, ¿no? Pero sí, vemos métodos paramétricos y no paramétricos. Los paramétricos son los que testeamos, bueno, me estoy adelantando capaz, pero bueno, va por la pregunta como para orientarte un Pasa poco. que yo ya hice estadística 2 con... Ah, bueno, por ahí. No sé si se han perdido todo, pero bueno, te digo O algo sea, para no que hice el tampoco, trabajo, pero hice estadística 2. claro, para que no quede la pregunta en el aire y está bueno, para que también ya vayan teniendo en cuenta. O sea, los métodos paramétricos lo que hacemos es que estamos testeando un parámetro, por eso es paramétrico. ¿Sí? Entonces, y porque yo tengo datos de información, me pareció ver unas manitos levantadas. Tengo datos concretos, ¿no? Y los voy acá, perdón, es que se ven muchas cosas. Ahí está, abrí la fila ahí para saber quiénes levantaron la mano. Decía entonces, tenemos métodos paramétricos y métodos no paramétricos en lo que es la inferencia. Los paramétricos lo que hacemos es testear un parámetro. En particular, nosotros tenemos distribuciones, ¿no? De variables numéricas. Por ejemplo, trabajamos con la media, por ejemplo, la normal, ¿no? Trabajamos la media y la desviación. Entonces podemos testear eso. A ver si la media de esta población, de la media de ingresos, es mayor o menor que algo. Entonces yo pongo eso como una Eso. hipótesis, Yo lo que no entiendo o la no pongo termino como de... hipótesis y la testeo, ¿sí? Y después hay métodos no paramétricos en donde yo digo, bueno, mi hipótesis es si hay asociación entre, como, no sé, el sexo y, ¿qué era? Y el ahorro o el gasto. Bueno, entonces uso un método no paramétrico para ver si hay una asociación o no y testear esa hipótesis. Y bueno, eso lo vamos a profundizar cuando lo veamos, sobre todo en los teóricos y en los prácticos, y bueno, ustedes después, en estos trabajitos, van a usar sus propias variables para aplicarlo acá y ver qué les da con los datos. Y siempre sujeto a la población y a la muestra que seleccionaste. O sea, digo, ojo que no vas a concluir esto para toda la población de hombres y de mujeres del mundo, porque
o de Claro. Córdoba, o de no sé qué, porque bueno, está limitada a la muestra que vos seleccionaste y eso, no sé, enmarca cierto grupo poblacional, ¿no? Tampoco es para que vos te quedes con esa idea en la cabeza de genérica, ¿está bien? Justamente. Es algo Ah, que... yo lo que tengo la duda, o me gustaría un ejemplo en todo caso, sería que ya a la hora de estimar en este trabajo, con esta base de datos, ¿qué se puede, o sea, cómo aplico yo la base de datos? ¿Cómo uso la base de datos? Bien, eso es lo que yo ¿O me hice estoy como un avanzando mucho? ejemplo, se los pensaba dar hoy, pero nos dimos cuenta que estaba bueno como sanear dudas que tuvieran que ver con el diseño, ya sea del problema o sobre todo el cuestionario, ¿no? Y priorizamos sanear esas dudas ahora, hoy, en vez de yo mostrarles esa aplicación con una base de datos que yo tengo, digamos, que ni siquiera salió una encuesta que yo haya hecho, sino de otra encuesta que estaba hecha, entonces yo un poco como que la usé para mostrarles a ustedes, probablemente la clase que viene, el miércoles que viene, esto que me estás pidiendo. O sea, cómo hacemos sobre todo ese último punto, donde hacemos estimación por intervalo, ¿sí? Ujú. De para ciertas variables, de ciertos parámetros. ¿Sí? Vos, por ejemplo, hay, bueno, no sé, una numérica que te interese, ahí no sé, creo que es el ingreso, bueno, podés testear algo ahí, digamos, podés Sí, estimar algo, en este caso, estimar o por sea, intervalo. solamente uso esta. No sé, bueno, puede que uses otra, no sé qué otra numérica, qué te interesa, digamos. Tengo la edad y el ingreso, y esto es, la que no veo. Uy. O sea, digamos, dentro de uno justamente, o sea, Ah, el esto porque es porcentaje un trabajo aproximado que que dejas al ocio. O sea, esto es del 0 al 100, ¿no? está. Bueno, pero sí, tenés como un rango amplio, para trabajarla como cuantitativa. Que es una de las cosas que también resalto, aprovechando que sale el tema. Chicos, cuantitativas, que tengan un rango de variación, no son cuantitativas esas que le hacen elegir, no sé, entre 3 o 4 opciones o con números. Eso no, eso es como Ya, categórico. esta ¿Está escala bien? es una escala del 1 al 10, esta también. Bueno, ves, eso no sé para qué no sé qué estás preguntando, pero eso tiene más pinta de categórica ordinal que de numérica, porque 10 Ah, valores es muy es, poco. es sacable, digamos. No me molesta esta pregunta. Pero bueno, un poco no sé si se entendió la idea de esto que preguntabas de las hipótesis y de última cómo hacerlo, o sea, después en la parte de intervalos, que se te pide hacer una estimación, ya sea una puntual, como por intervalo de la media de algo. Entonces, Mm. si estamos pidiendo eso, no pueden trabajar con una variable categórica ahí. Está claro que no, porque tienen que hacer un cálculo, o sea, el Infostat lo va a hacer, pero se hace el cálculo para obtener una media muestral, ¿sí? Una estimación de la media muestral puntual, y después por intervalos, que como vieron ya en el práctico o en el teórico, se usan números, datos, o sea, estamos sumando, o sea, tomando una estimación puntual, más o menos, ¿sí? El nivel, o sea, el valor que tiene en cuenta el nivel de confianza y el desvío estándar, digamos, la estimación, el error estándar del estimado. Entonces, ese intervalo surge de hacer cálculos. ¿Sí? No pueden trabajar con una categórica ahí, que a veces intentan hacer. Ahí es un error conceptual grave. ¿Sí? Después te piden estimación por intervalos de la varianza. Bueno, nuevamente, tienen que trabajar con una numérica. Y estimación por intervalos de una proporción. Ahí trabajan con una dicotómica o con una nominal que la dicotomizan, o sea que sí o sí tienen que tener esas dos categorías. ¿Sí? Bueno, estoy anticipando lo que vamos a ver probablemente el miércoles que viene, con un ejemplo. Bueno, Pablo, Valentina y Nahuel levantaron la mano. Pablo, Sí, buenas tardes, profesora. Quería hola. hacerle una consulta. Por ejemplo, si hacemos una encuesta, supongamos que sea laboral, ¿esa puede ser como para usarla como base de datos también? Sí, o sea, vos vas a hacer la encuesta exclusivamente para esta materia, ¿a eso te referís? O sea, vas a hacer una encuesta en donde aparentemente tu problema tiene que ver con algo laboral, no sé bien cuál sería el Claro, problema. claro, sí, sí. Eh, Esa sería una. Después tengo otro tema que también puede ser tema de salud. Y en tanto como lo laboral como la salud, puedo orientarlo a dos tipos de poblaciones diferentes. Por ejemplo, la población de estudiantes y la población
en un barrio, por ejemplo, de acá cerca de casa. Sí, y ahí cuál sería No la sé si, pregunta tuya. si se puede hacer así, digamos, o tiene que ser orientado a una población solamente. A ver, vos tenés Es que decir, yo elegir como para un comparar dos tema, poblaciones. claro. Ujú, un tema. O sea, la idea es que, o sea, la idea es que vos hagas un trabajo de investigación en donde vos decides y selecciones una temática que te interesa. Sí. O sea, no digo que no se puedan combinar lo laboral con la educación en alguna temática mayor, no sé, que quieras indagar ambos aspectos. Pero si Ajá. no, indagas sobre uno solo, bueno, plantea cuál es la problemática para que sepamos qué es lo que realmente, porque digo, laboral es como muchas cosas se pueden plantear. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, Es decir, tengo varias ideas ahí dando vuelta y no sé bien cómo bueno, agarrarla. Y otra idea que se me había surgido era el tema del agua en Córdoba, por ejemplo. Y también, no sé si tomar dos poblaciones o tomar una sola población, digamos, definida, y claro, comparar, a ver cuál es la opinión de las personas claro, es que ahí estas respecto de dudas que varios vos aspectos. tenés se responden cuando realmente te, digamos, te preguntes qué es lo que querés saber de esas temáticas y de esa población. Ahí se responde solo, o Ujú. sea, si vos querés saber, no sé, la opinión de algo, bueno, de ciertas personas con respecto a tal cosa, bueno, ahí ya definiste quiénes son las personas, o sea, vas a decidir si la población va a ser de tal barrio o de tal otro, o si va a ser de los estudiantes, porque eso es una decisión tuya. Y después Ujú. la temática también, si a los estudiantes les vas a preguntar del agua o les vas a preguntar, o sea, de cuestiones referidas al agua, o le vas a preguntar de cuestiones referidas a su trabajo, si es que lo tienen, o le O vas a se puede, preguntar cosas de su salud, o se o de puede, cosas porque decir, porque relevantes. son 10 preguntas que hay que hacer, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo estoy tratando de buscar un tema, digamos que tratarlo, o bien puede ser dos o tres temas dentro de la misma encuesta que hago, y para evaluar diferentes aspectos de la población, podría ser. Bueno, pero por ejemplo, si vos querés, ¿qué te interesa saber de los estudiantes? ¿Qué opinan sobre qué? ¿O qué es lo que Claro, te interesa? supongamos por la concientización acerca de la problemática del agua, acerca Bien, de la supongamos que salud de la es eso. población, que Eh, surge a partir del mismo tema del agua, y cómo se está tratando, digamos, el tema, cómo ven ellos que se está tratando el tema. bueno, puede ser algo que vaya por ahí. ¿Sí? Algo Pero así. escribilo, redáctalo el problema, porque cuando lo Ujú, veas redactado y después hagas las preguntas y lo veas en el texto, así ujú. como materialmente hablando, y no como en la cabeza la idea nomás, sino escrito, Sí, te vas sí. a dar cuenta si realmente estás como describiendo bien el problema acorde a las preguntas o no. Ah, bien. Quizás haces preguntas que son como más que tengan que ver con una cosa, entonces después le das una vueltita más al problema y al título para que tenga relación con lo que preguntaste, y Claro, viceversa. claro. Pero Y yo por trata ahí, de bajarlo al papel, o sea, trata de claro. esquematizar la idea en un papel. Y yo Cosa ponerlo que, así como en diferentes aspectos, digamos, como por el parte de cómo piensa la juventud, de parte de los estudiantes, y cómo piensa la población de más edad, digamos, es decir, el mayor. Por ejemplo, acá en mi barrio hay mucha gente que ya es mayor, entonces pueden tener una forma de verla y los chicos, los estudiantes, tienen otra forma de verla. No sé si está bueno, bien puede plantearlo ser así. interesante, pero ahí claramente son dos abordajes distintos y tenés que elegir uno. O sea, si es que vas a Ah, hacer algo que solamente ah, tenga que ver con los estudiantes, o si querés analizar de todas las edades y después adentro, como ver la relación, si la edad, o si que sea estudiante que no sea ah, estudiante, ajá. o que si tiene de determinada edad para abajo o para arriba, o si por distintas franjas etarias piensan no sé qué cosa. O Ujú, sea, trata como te digo, de bajarlo al papel, ujú. porque cuando vos lo leas y pongas las preguntas, te vas a dar cuenta al final cuál es la temática, la única que elegiste, o cómo se relacionan, pero que se describan de una única manera, y que eso que describas tenga relación con las preguntas y las respuestas que Perfecto. vas a obtener para que te respondan a tu problema. Si no Claro, lo claro. bajas al papel, te vas a quedar en la cabeza y Sí, sí, sí. te va a costar. Sí, tenía varias ideas y entre esas voy a tratar de escribir algo como para Sí, armar de un última, cuestionario y ver a ver si sale o no eso. sale. De última hace uno, dos o tres, bueno, eso depende del tiempo que le quieras dedicar, pero está bueno, o sea, si tenés varias ideas, bueno, a ver, hace una idea.
Esta es mi idea, este es mi título, este es mi problema y estas serían las preguntas. Bueno, Ujú. otra idea, este sería el título, este sería el problema y estas serían las preguntas. Ah, bueno, Ah, bueno. esta me gusta más. Me parece que esta, en todo sentido, ¿no? Me parece que esto voy a tener más fácil acceso a la gente para preguntarle, que se Ujú, entiende mejor lo que estoy preguntando, ujú. que es más interesante lo que me van a responder. Bueno, me quedo con este. Así, si tenés varias ideas, podés hacer eso y Bueno, elegir la que más te guste y ya después le das forma. O sea, piensen que esto es un trabajo que tienen que entregar y tienen un tiempo y sí, 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 no se puede extender tanto. claro, porque te conviene hacer así, como digo, una encuesta piloto, entonces ya tener el formulario hecho, entonces decirle a 2 o 3 personas que tengan que ver con tu muestra, ¿no? De tu marco muestral, decir, che, me haces esto como para ver si me podés sugerir, no sé, nuevas preguntas o si se interpreta algo no entendés, me lo decís para que lo Bueno. corrija, para que le Ujú. especifique algo, para que cuando se lo haga a las 60 personas se interprete y me respondan adecuadamente. Digo, hay que tener Bueno, en cuenta todos esos pasos del proceso para sí, no sí. quedarnos en el primero ahí como debatiendo, ¿sí? Bien, Es muchas diferente. gracias. Nada, Pablo. Valentina, Profe, hola. Yo sí. le quería preguntar si una pregunta que tengo es una variable categórica o dicotómica. Eh, Bien, primera cosa, perdón, sí. categóricas, las dicotómicas son categóricas, ¿sí? O sea, las categóricas a su vez se definen en nominales o ordinales. Las nominales son las que tienen varias categorías y no hay jerarquía entre esas categorías, como por ejemplo seleccionar colores de algo. Ok. El rojo no es más no sé qué que el azul, o sea, si tengo que seleccionar distintos colores de cuál color le gusta. Y bueno, no hay como una jerarquía de gustos de colores, entonces esa es una variable categórica nominal. Primera cosa, y que es dicotómica, es categórica también, ¿sí? No es que son dos Ah, cosas sí, es distintas. verdad. Sí, sí, es cierto que pedía 3 categóricas y una de ellas dicotómica. Claro, o sea, que sea dicotómica, ¿qué significa? Que sea entre sí, Que ¿no? no solamente sí, no, sino que tenga dos categorías. Viste que yo te di recién el ejemplo de los colores. Entonces Claro. seleccione qué color le gusta más. Y bueno, le pones mire de colores, o sea, digo, hay un montón de colores. Entonces puedes seleccionar entre muchos más que dos, ¿no? Rojo, verde, azul, blanco, violeta. Bueno, perfecto. Ahora, si yo pregunto, ¿te, te gusta, te gustaría que esté, no sé, ¿te gusta una pollera de color? O sea, no importa qué color, pero ¿te gusta una pollera de color? Sí, no. Esos son solo dos respuestas. O mismo, ¿te gusta una pollera de color blanco o negro? Bueno, solo dos respuestas. O como decíamos hace un rato, no sé, el sexo, bueno, varón-mujer, si hablamos del biológico. Y así, son solo dos posibles categorías, no hay más. Y otra posibilidad de categórica es la ordinal, ¿sí? Es decir, que dentro, o sea, entre las categorías se puede establecer un ordenamiento que, bueno, depende del criterio, no sé, qué sé yo, el nivel educativo, puede ser uno, o Claro, una del 1 al relación 10, yo tenía una pregunta. Por ejemplo, nivel de estrés, porque mi problemática va a ser estrés en estudiantes. Entonces, si sí. yo pongo, ¿cómo enumeraría, no sé, su estrés en época de parciales o algo así? Del 1 al 10 sería una categoría ordinal, categórica ordinal. Claro, tiene más pinta de eso, sí. Sí, sí, Bien. sí, porque Yo no, cuando estás como haciendo en definitiva como intervalos o estás como, ok. sí, son problemáticas. O sea, esa no la consideres como una numérica porque no tenemos un rango de variabilidad amplio como para decir, no. Ah, bien. Y una otra, que esta era de yo dudaba si era dicotómica o no, es sobre si vas a una universidad pública o privada. No sé si Perfecto. sería categórica. Sí, es Perdón, no, categórica sería dicotómica. y es exacto, es sí, Ah, sí. bien. O sea, respondo que sí a las dos cosas. Es categórica y a su vez es dicotómica, ¿sí? Bien, genial. Bueno, y la población que yo usaría sería universitarios. ¿Está bien o es muy amplio? Y es que en realidad, ¿a quiénes les vas a preguntar? ¿Universitarios de dónde? ¿De todo el país? ¿De Córdoba? Y universitarios, tipo, ¿realmente vas a acceder a distintas universidades? O sea, ¿vamos a representar todas las universidades de Córdoba? ¿O le vas a preguntar solo a la Universidad Nacional de Córdoba?
y a determinados estudiantes de determinados años, y a la Universidad Católica y del mismo año, ponele, suponte, ¿no? Puede ser que use la nacional y la del la siglo XXI. O sea, te estoy preguntando, no te estoy determinando Claro. Sí. Sí, o sea, si vos ya sabes que va a ser solo de determinadas universidades, la población se enmarca ahí, digamos, ¿no? O sea, la población es esa, no es que, porque si no, yo es como que lo leo el informe, ya los resultados, supongo que yo soy, no sé, ministra de Educación, entonces yo leo y digo, mira vos lo que piensan todos los universitarios. Mentira, porque Claro. ahí no están los de la universidad, no sé, de la Blas Pascal, no están de la Universidad Tecnológica, no están, entonces quizás piensan distinto esas personas o tienen vivencias distintas, no sé, me acuerdo, dijiste el estrés, bueno, sufren distinto el estrés, no sé, lo vivencian diferente, lo gestionan diferente. No. Entonces, la población, eso es muy importante, o sea, definir bien la población porque eso es muy común, como que cuando se hacen encuestas pareciera ser como que podemos generalizar para todo el mundo, ¿no? No es así, es para ese grupo que estoy representando, ¿sí? Entonces traten de ser específicos. Ok, y si yo uso, por ejemplo, 3 universidades, 2 de acá y una de San Luis, que yo soy de San Luis, puede ser y yo las identifico, la población. Sí, o sea, decir estudiantes. 3 universidades. Claro, Okay. sí, estudiantes de universidades tal y tal, de tal año, ponele. O si no tenés fijo el año, bueno, Puede ser del año también. Ok. Sí, está bueno eso, como enmarcar bien sobre quién están estudiando. Ok, buenísimo. Bueno, era eso, gracias. De nada. Sigue Nahuel. Sí, profe, yo tenía una duda, en realidad quería saber si había que tener alguna consideración especial a la hora de formular las preguntas o algo para que, digamos, estemos seguros que nos sirve para el segundo trabajo práctico esta misma encuesta, digamos, o los datos que recolectemos. Sí, o sea, si ustedes tienen en cuenta lo que les exigimos, que es 3 categóricas y 3 numéricas, Sí. ya con eso tienen, o sea, información como para trabajar la segunda parte. Bien. Quizás puede que no tengan mucho sentido, no sé, porque en definitiva lo que vamos a hacer en la segunda parte son, ¿no? Todos los, por ejemplo, regresión, eso va a meter ahí, o métodos no paramétricos, ¿sí? También, con métodos no paramétricos. No sé si en definitiva, los métodos que vamos a usar más adelante tienen previsto la utilización de estas variables que estamos exigiendo. Bien. Quizás, no sé, como ustedes no los conocen todavía, la gran mayoría no sé que estén recursando, por ahí las preguntas, quizás después la respuesta no sé si tenga sentido cuando querramos hacer análisis, pero en la mayoría de los casos sí se puede encontrar algo, se le puede dar una vuelta, digamos. Porque uno cuando hace una encuesta, o ustedes cuando se plantean un problema, normalmente quieren como buscar eso, uno naturalmente busca o como relaciones, o ver si hay diferencia de una variable según estas otras categorías, entonces un poco apunta a eso, lo que vamos a hacer más adelante. Entonces es muy probable que tengan a su vez no solo el cumplimentar con el tipo de variable, sino el contenido de ellas, capaz que después también les sirva. Si lo hicieron a conciencia es muy probable que sí. O sea, si para ustedes es algo que tiene sentido, es muy probable que les sirva. Y si no, ya vemos la forma, ¿no?, de adaptarlo, pero sí, si siguen todos estos pasos, van a tener, aunque sea, el material básico para poder ejecutar los métodos, ¿sí? Después ya vemos el sentido, o sea, como si realmente tiene mucho sentido o no, pero bueno, que lo van a poder hacer, lo van a poder hacer. Gabriel quedó. Sí, profe, sí. Sí, le puedo continuar mostrando las preguntas. Dale, si querés tenemos un ratito más. No sé si hay alguien más que quiera preguntar otra cosa antes que Gabriel, que nos mostró, pero si no, sirve para el resto también, supongo. Ahí se me cayó la conexión al último, profe, pero alcancé a escuchar. Sí, me parecía, no sabía. Ahí quedé mudo, no respondí. Gracias. Está bien, ¿no te queda ninguna duda ya de eso? No, yo era por si había que filtrar algunas preguntas, saber si tenía que meterle énfasis en algún tipo específico de preguntas, pero está.
Está bien, no, filtra de manera tal que te queden, digamos, sí o sí, 3 numéricas y que, bueno, qué sé yo, ponele, asegúrense de, o elijan, si ustedes hicieron más de 10 preguntas, 12, 13, 15, Sí, igual ya dije eso, ¿no? O Martín se lo dijo, no abrumemos al encuestado, porque, pero sí, bueno, sí, si no es ustedes eterno. hacen algunas más, como para prever, tener 10 seguras, después cuando seleccionen, seleccionen aquellas en donde vean que las respuestas tengan su variabilidad, Bien. o sea, prioricen aquello en donde ustedes vean como más contenido interesante para trabajarlo. Sí, por ahí había algunas numéricas que me gustaba dejarlas y como que me estaba quedando fuera por la cantidad de preguntas y me parecía como interesante algunas numéricas después hacer como más inferencias o estudios sobre esas. Está bueno, ¿no? Si tenés varias numéricas está bueno, porque, digamos, se exigen 3 como mínimo, pero se pueden Claro. dejar más. Ok, Y las numéricas son el tipo de variable que mayor información tienen. O sea, claro. digo, en términos de escala, es la que mayor información nos da. Mm, Entonces, a una numérica, si nosotros nos interesa después, la podemos como convertir en categórica, ¿no? O sea, porque yo puedo, o sea, puedo decir, por ejemplo, la mm, edad, puedo decir mayores de tal edad y menores de tal edad. Listo, le hice claro. dicotómica. O sea, la dicotomicé, dejó de ser numérica, pasó a ser una categórica dicotómica, ¿no? Tipo, mayores, menores. Bueno, en cambio, al revés no puedo hacerlo. O Claro. sea, si yo tengo una variable que la pregunté como categórica, No podés desglosarlo su después. calidad informativa es mucho menor que una variable numérica. Entonces yo no lo puedo, o sea, yo no puedo inventarme Ujú, respuesta de, sí, me dijo que es menor, pero ¿cuántos años tiene? Y yo qué sé, no le pregunté. claro, ¿Me entiendes? O sea, tiene menor de 18, sí, perfecto, pero ¿cuántos? bien. No Sí, sí, sé. después podemos armar rangos para armar esas ¿Se categorías. entiende? Exacto. O sea, vos las numéricas, si las elegís porque te gustan más y realmente las tenés, Sí, bueno, bueno, déjalas, siempre y cuando tengas 3 categóricas, ¿no? Porque es una consigna. claro. Pero podés dejarlas y después, si te interesa hacer como un análisis más menor o con Sí, más general. categóricas y demás de asociación de otro tipo, se puede categorizar, pero no vas a poder hacerlo al revés. Al Eso, revés, claro. Sí, se me sí. ocurre advertirte esto en función de tu pregunta, Sí, sí, buenísimo. Bueno, pero gracias. es Sí, indistinto, de nada. Sí, Gabriel. O alguien más, no sé. Gabriel estaba en la lista, pero Sí, no sé como si hay era... alguien más, profe, si no, Dale, terminamos con tu trabajo, por ahí les bueno, sirve como ejemplo. a ver, ahí muestro, Una pantalla. Dale. sí. ¿Les sirve, chicos, esto? ¿Les sirvió así esta clase de variante de preguntas? Ahí se ve. Yo más o menos fui haciendo, me parece, ¿no? Como induciendo, en cierta manera, a las respuestas. Por eso yo le iba poniendo, Ojo, yo, o sea, me parece que no quisiste quizás decir, sí, profe, para ir tomando pautas. Perfecto, Nadia, me alegro. No sé si, ¿qué querés decir con induciendo respuesta? Porque en realidad, eso, no, tal cual claro. lo dijiste, es lo que no debemos hacer. O sea, cuando yo pregunto algo, no debo inducir la respuesta. O sea, eso No, no. inducirme me refiero como en el orden de la pregunta, lo voy llevando al principio, por ejemplo, la edad, luego residencia, nivel máximo de educación, tipo de educación, de ocupación, a eso me refiero. No inducir la respuesta en sí, particular, Es como que las como en esquematizaste un las orden, preguntas por temáticas o algo así, querés claro. decir. O Creo como que que había hiciste dicho de lo algo general así. a lo particular, no sé. Sí, 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 perfecto. Eso es una Ah, cuestión de decisión de diseño tuyo, el cuestionario, no hay bien. problema. Bien, después, bueno, le fui poniendo así, principal fuente de ingresos, si ahorra parte de sus ingresos, método de ahorro preferido, nivel de conocimiento financiero. No sé si estoy pasando muy rápido, No, no hay problema, pero no sé pero qué me querés preguntar vos, digamos. ¿Cuál es está tu pregunta? relacionado con lo que yo le mostraba de, a ver, esto, con el título y el planteo Ah, del problema, si tiene relación, eso es como lo si que hay me decía. coherencia entre el título y las preguntas. A ver, Claro, veamos. a ver, Veamos ahí le un pongo el poco cómo, título o nuevo. sea, honestamente yo tengo que verlo en detalle y pensar un poco, ¿no? Pero lo intentemos aunque sea rapidito, a ver. Ahí lo cambié un poco al título, porque me Encuesta social. parecía que no tenía un seguimiento como para hablar de hábitos. Iba a hacer Bueno, una encuesta puntual, así que le puse sobre educación financiera y ahorro e inversión.
Bueno, ok. Bien. Sí, quizás hasta yo abreviaría incluso como... Bueno, veamos qué son las preguntas, a ver. Bueno, después fui, O sea, ¿qué le pregunta? O sea, vos querés estudiar en definitiva la educación financiera y la aplicación de esa en un educación. determinado periodo. Entonces, pero a su vez, ¿de qué población, perdón, subamos? Ah, este Encuesta sería por más, educación financiera del primer año. ¿Ves? Pero ahí como que en el título, por ahí sobreabunda información sobre que financiero, ahorro, inversión, medios, sobreabunda eso y no decís, después también como que decís periodo, como que clasificas mucho el periodo o das mucha información del periodo, que digo, no está mal, pero nos está faltando, ¿me entendés? Periodo de alta inflación, año tal semestre, qué sé yo, pero no estamos diciendo de quiénes, ¿no? Entonces, por ahí, para que no quede una cosa gigante, podés como ser más sintético o buscar alguna palabra que englobe más todo lo financiero o la cuestión del ahorro, la conducta, qué sé yo, y decir sobre quiénes va a ser, ¿no? ah, este sería el título completo, profe, porque ahí lo resumí Ah, en cierto el que vos me habías corte. dicho que una cosa era, bueno, está, perdón, ok. Igual lo voy a tomar, eso que me dijo, lo voy a resumir un poco más al título, en la Yo creo encuesta, que ¿no? siempre, o sea, es lo que más nos cuesta a veces, ¿no? Ser Claro. sintéticos, porque justamente es un proceso, es un trabajo el sintetizar. Pero eso lo podés hacer después, o sea, como cuando ya tenés todo, dijiste me gusta, listo, y ahí le aplicas síntesis. Y ahora veamos rapidito las preguntas, porque ya se Bien, ahí. nos va a hacer. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta rápido que me surgió en base a lo que hizo? Sí, Por sí, ahí claro. podemos explayarnos en la segunda consigna que habla sobre el planteo del problema y al título como que reducirlo mucho, por así decirlo. ¿Podemos hacer eso? Sí, es recomendable, es mejor incluso. Bien, O bien, bien. sea, mientras más sintético y más claro un título, porque imagínense que un título, cuando ustedes agarran un libro o cualquier trabajo, ¿no? Como un título es una frase o a lo sumo un poquito más de un renglón, ¿no? Pero uno trata de captar la mayor información, pero en la menor cantidad de palabras, como para leerlo rápido y decir, ah, me interesa o no me interesa, pum, pasa otra cosa, ¿no? Ahora, me atrapo el título, me interesa ese tema, voy y leo, porque quizás cuando leo la descripción o el problema, lo orienta por otro lado, esa persona, ¿no? Ese análisis. Ah, no, no, este no me interesa. Me voy y me busco otro, quizás con un título muy similar, pero que usa otros métodos, trabaja sobre otra población, o de dónde surge la temática o el cuestionamiento va por otro lado. Bueno, tiene que ver más con lo mío. Bueno, lo leo. Un poco apunta a eso, ¿no? El título es una síntesis y el problema ya es como que debería ahí yo tener noción sobre qué está trabajando esa persona, ¿no? Un poquito más de detalle. A ver, entonces les veamos rápido a las 10 preguntas, así. Ah, ya saliste. Bueno, no importa. Sí, ahí está. Ah, ¿se dejó de compartir, profe? Sí, es como que se va, vuelve, no sé qué Ah, pasa. porque estoy compartiendo toda la pantalla. Ahí se ve. Ahí se ve. A ver, de arriba para abajo. Entonces, un poco era educación financiera. Ahí la cambie, la corte al Bueno, a ver, título. supongamos que vamos a ver sobre educación financiera, ahorro, inversión, Ah, ahí la en actualizo. Ahí un está, periodo. profe. Ahí lo corte al título. Claro, bueno, pero es lo que decía Martina, ¿no? Una cosa es realmente lo que vamos a mostrar en nuestro trabajo como informe y otra cosa es lo que le voy a hacer al encuestado para que el encuestado sepa de qué le voy a preguntar. Claro. Son como dos cosas distintas que pueden, obviamente están vinculadas, pero en donde uno puede ser más sintético incluso en la encuesta para no aburrirlo al encuestado. Bien, bajemos a ver. Después me van las preguntas. Entonces, en definitiva, en la problemática viste que ibas a investigar sobre la educación financiera, el ahorro e inversión de los mayores y del segundo semestre, ¿no? Sí. Bueno, entonces vas a preguntar, bueno, a ver, a una persona que la encuesta, ¿cuál es su sexo? ¿Cuál es su edad? ¿Qué más? ¿Dónde Lugar de vive? ¿No? La residencia. residencia. Estoy siendo como voy por encima, pero bueno. Su nivel educativo, su ocupación. Eso es como en definitiva caracterizar a la persona, ¿no? Sí. Después, nivel de ingreso,
de dónde sale ese ingreso, o sea, la fuente Sí. del ingreso, qué hace, si ahorra o no ese ingreso, de qué manera lo ahorra, y ahí viene, sí, sobre su educación financiera y cuál prefiere. Ah, Bien. de los que ya tiene, cuál prefiere. Y asesor, en caso de hacer más, le gustaría tener un asesor especializado. Y ahí ya nada más. Como Bueno, puede ser. dividiendo, a mí me Igual parece, no sé si realmente es educación financiera, porque no es que les estás preguntando cuestiones que tengan que ver con si se educó, dónde, cómo, por qué, para qué. claro, No sé, me parece que es más como caracterizar a la persona y ver, por lo que veo ahí, como su actitud, digamos, ¿no? Financiera, su comportamiento financiero o su comportamiento en cuanto al ahorro, una cosa así. No tomes textual lo que estoy diciendo, pero digo, como que lo veo más por una cuestión de comportamiento frente al ahorro, no me sale la palabra ahora, pero bueno, eso, actitud de ahorrarla, y no de lo que la educación que recibió, porque no estás como haciendo preguntas de si se formó en eso, si no, si cómo, si dónde, por qué, para qué. O claro. sea, La forma ¿no? en que yo lo pensé, profe, no sé, a lo mejor no es por ahí, pero tengo una hipótesis de fondo, ¿Cuál es la hipótesis? que de acuerdo a si tiene mayor nivel educativo avanzado, como que no va a ser solo ahorro, como puede ser compra de venta de moneda extranjera, plazo fijo. Hoy se está cortando. ¿Todos escuchan lo que él dice? Yo no escucho. No, profe, no se escucha. A ver, ahora Ahí te escuchamos de nuevo, a ver. yo tenía una hipótesis de fondo que era que si la persona tiene mayor nivel educativo, teóricamente va a dar un paso más allá que simplemente el ahorro, como puede Bien. ser compra-venta de moneda extranjera a plazo fijo, y a lo mejor si tiene un nivel educativo universitario o incluso de posgrado, a lo mejor invierte en otros instrumentos. Está, bueno, ok, eso es como una hipótesis concreta, ¿no? Como decía Martínez, como algo más específico, que ya sabes que vas a direccionar hacia ahí o tenés ganas como de tener una respuesta sobre eso. Bueno, fabuloso. Por eso yo le ponía Pero, educación. perdón, Ah, sí. pero eso solito así es como que no engloba un problema, digamos, ¿no? Entonces, te queda Ah, muy chiquitito, ¿no? Pero entonces, justamente, vos lo podés plantear como lo venís más o menos planteando, como algo más global, como el análisis no sé, del comportamiento frente del ahorro, de la actitud hacia el ahorro, eh, no sé, quiénes acá, los estudiantes o los adultos o no sé qué. Y ahí después, cuando estás adentro de ese estudio, de investigar eso, podés hacer estas relaciones y decir, bueno, determinado grupo etario o determinado grupo de educación, o sea, como clasificas en definitiva tu población en función de otra variable y ves cómo se comporta frente al ahorro, qué decisiones de ahorro toma tal grupo o tal otro y podés hacer como esas comparaciones, ¿sí? Pero en definitiva, no es que estás estudiando solo la relación de este con este, sino que estás viendo como realmente cuáles son la actitud frente al ahorro de determinado grupo, ¿sí? De determinada población. Y después haces comparaciones entre las personas que forman esa población y sacas conclusiones como más específicas, ¿sí? Pero estás como haciendo un análisis de un problema mayor. claro. ¿Tá? Bueno, repensa un poco ahí las palabras, porque a mí ahora me están saliendo, entonces, cuando estemos más inspirados, quizás te salga una palabra que defina más esto que llamas quizás hábito, o Claro, actitud hacia, o decisiones de, bla, bla, bla. Eh, bueno, para describir mejor la temática o para sintetizar en un título del informe. claro. Bien, bien. Gracias. ¿Entendió? Bueno, genial. Gracias a todos. No sé si quedó algo dando vuelta. Que quieran. Profe, yo tengo una duda, pero es un poco más particular, digamos, entonces no quería hacerla antes para no tampoco aburrir tanto.
De última, si usted ya terminó con todo, si se la puedo hacer ahora. Sí, no, sí era para preguntar esta clase, porque en realidad, más que hacerles yo una presentación guiada, quería ver, en función de ya todo lo que habíamos visto, cuáles eran sus dudas para que les salga el mejor cuestionario posible para después ya tener los datos y así que pregunta. Bien. No, es porque vio que yo al principio de la clase le había preguntado lo del muestreo, de si teníamos que poner el que habíamos aplicado. Bueno, le cuento de última más o menos sobre qué voy a hablar, así se ubica, porque yo no sé bien si o sea, yo sé que voy a aplicar el aleatorio simple, pero no me doy cuenta bien cuál es el que sería mejor aplicar. Bien, a ver, ¿cuál yo es un poco el problema? Yo lo que voy a estudiar, o sea, lo que puse que iba a estudiar era el grado o el estado de salud mental de los jóvenes de la ciudad de Córdoba. O sea, Está yo voy bien a... amplio, ¿no? Porque decís Sí, los jóvenes de toda la ciudad. está, igual, sí, en la consigna está especificado entre qué rango de edad. No sé si eso suma o no. Porque digamos, bueno, los jóvenes, ¿qué rango de edad vas a trabajar? 15 y 25. Bueno, quizás eso se puede decir, ¿no? Jóvenes de 15 a 25 años, y vas a acceder a todo, o sea, como que vas a ir a distintos barrios, o sea, las personas a las que vos vas a encuestar realmente, entre comillas, ¿no? Representan la ciudad, digo, vas a tener gente de todos los barrios de la ciudad, o más o menos de todos los barrios. Yo en realidad lo que pensaba hacer es al formulario subirlo ya sea a una red social o mandarlo por grupos y yo supongo a mi punto de vista sí voy a obtener creo que respuestas de varios lugares y no solo de mi entorno, porque yo tenía pensado difundirlo lo más posible para tener, digamos, respuestas de todos lados y no solo, qué sé yo, de la gente que cursa conmigo, por ejemplo. Está bien, ¿no? Sí, Pero es de muy última interesante. puedo reducirlo, por ejemplo, decir, no sé, de los estudiantes de la facultad de tal año y solamente difundir la encuesta a ese grupo. En realidad vos podés hacer lo que vos quieras, digamos, me parece buena la idea, si vos tenés acceso o crees que vas a tener ese acceso, podés probar y bueno, después vemos, pero si digamos, está el interés tuyo en encuestar a gente o a jóvenes, ¿no? Ya especificaste de 15 a 25, bueno, de toda la ciudad, bueno, y crees que podés llegar a través de determinados medios a todos los chicos de distintos barrios, bueno, no a todos, digo, o sea, representando los distintos barrios, bueno, podés definirla así, la población como de la ciudad de Córdoba, o también de última, no sé, de zona tal. Quizás después, cuando veas los datos, o sea, estaría bueno que preguntes algo para que vos te des cuenta si realmente, no sé, el barrio en el que vive, o, bueno, o la zona, algo, ¿no? Que te dé como un poco una noción de si no se te sesgaron todas las respuestas hacia un sector, porque ¿cuál es la realidad? No es que, o sea, en lo que es el diseño del muestreo, justamente se tiene en cuenta, si uno quiere que sea representativa de toda la ciudad y de los barrios, bla, 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 bueno, ahí se hace esto de como de estratificar o de hacer conglomerados en donde uno diga, bueno, va a representar realmente, qué sé yo, selecciono gente de zona norte, de zona centro, de zona sur, y de toda la zona, ¿no? Más o Bien. menos proporcional Sí, a la cantidad de gente que vive en cada lugar. Pero ¿qué te va a pasar a vos? Eso es cuando se hace realmente dirigido hacia eso, entonces vos vas y buscas a esa gente. O sea, claro, sí, si como no puedo encuestador. cambiarlo, en vez de poner de la ciudad de Córdoba, poner, por ejemplo, Nueva Córdoba, que sé que sí o sí va, o sea, va a llegar esa gente porque es mi entorno, digamos, al ser Está estudiante. bueno, sí, puede ser. Quizás ahí es más lógico con lo que vos podés acceder. Claro, lo que yo puedo acceder. Bien, Porque, bien. o sea, en un estudio, cuando es un estudio realmente, ¿no? Trabajado y para que salga bien y sea representativo, como decía Martín, bueno, uno se encarga de llegar a esa gente. Porque si no, entonces, si no llegué, por X motivo, no logré llegar a la zona este, No, entonces ser mi representativo. conclusión no va a ser para la zona este. O sea, tengo que poner y cambiar mi población y poner ahí en el informe, o sea, es zona centro, norte, sur y oeste. O sea, no incluye zona este. Si yo veo que mis datos no tengo zona este, no puedo. Supongamos que en zona este, no sé, vive toda la clase media, y en toda la otra las bajas y las altas. Hagamos de cuenta, ¿no? Entonces, mis conclusiones, o sea, va a tener un sesgo ahí, porque no es solo que la zona este, y si la zona este tuviera gente similar en sus características a lo de las otras zonas,
bueno, quizás no tengo problema, ¿no? Es como si yo dijera, bueno, voy a usar un conglomerado y como la zona este me queda muy lejos y muy costoso, bueno, voy a usar por conglomerado de las otras zonas, porque en realidad los grupos que están, yo sé, tengo certeza, de que los grupos de la zona este tienen las mismas características que los de las otras zonas. Entonces no tiene sentido que vaya y pierda tiempo y plata y qué sé yo, buscando esa gente. Ahí no tendría sentido, hago conglomerados, también un poco, en función de la pregunta que me hiciste, te cuento esto. Entonces, bueno, selecciono un par nomás, qué sé yo, que sean representativos y excluyo determinadas zonas porque ya sé que van a tener las mismas características. Ahora, cuando yo no lo sé, justamente lo que quiero investigar quizás, y bueno, no, o sea, tengo que tener en cuenta que la población no va a incluir eso. ¿Está bien? Bien, bien. O sea que por ahí el que sería más conveniente utilizar, al yo dividirlo por zona, ¿eso sería estratificar? O sea, no me queda bien claro como a qué hace enfoque cada muestreo, entonces no sé bien cuál elegir. Como la clase pasada en el teórico lo vimos como muy rápido y muy por encima, Sí. por ahí todavía No, no. sí, entendí. Dos sugerencias, que lean bien el libro, la teoría, que vean los videitos de los años anteriores, porque hay videos teóricos y prácticos que son muy claros, expositivos y con ejemplos. Hacer obviamente las actividades, y así todo, si hay dudas, las consultas. Pero a ver, ¿cuál es la idea? Como yo también ahora doy una mínima noción. Si, por ejemplo, queremos estudiar, no sé, la opinión de los, sí, bueno, con el práctico me sirve de ejemplo, del que les voy a dar el miércoles que viene, de una empresa, ¿no? Quiero analizar los recursos, la satisfacción de los recursos humanos de una empresa, ¿no? Esa empresa, ahí es como, tengo un montón de gente, pero están clasificados o trabajan naturalmente en distintas áreas. Hay gente que trabaja en la parte más operativa, hay gente que trabaja en el área de servicio, hay gente que trabaja en ventas, digo, ¿no? Tengo distintas áreas. ¿Está bien? Ahí se ven como estratos. Datos, sí, sí. Esos son estratos. Pero ¿qué sucede? Quizás en la parte gerencial, que sería un estrato, ¿no? Trabajan, o sea, digo, gerentes, ¿cuántos hay en una empresa? No son la misma cantidad que quizá, digo, supongamos una industria, no sé, no son la misma cantidad de vendedores o de operarios, ¿no? O sea, de los que realmente hacen el producto o lo que lo están vendiendo. Claramente hay mucha mayor cantidad en esas dos áreas. En cambio, gerencial, quizás con unos 10, 20, según el tamaño de la empresa, alcanza, ¿sí? Contra 50, contra, no sé, 5.000, 1.000, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que yo voy a tener distintos estratos con distinta cantidad o proporción de gente en cada uno de ellos. Y si yo hago un muestreo aleatorio simple, o sea que selecciono al azar, ¿sí? O sea, tengo el listado, como dijimos en clase, pero en definitiva, selecciono al azar, ¿qué puede pasar? Que quizás agarro un gerente y agarro como, no sé, 500 de ventas, ¿no? Que eran 1.000, supongamos, y no sé, como 1.200 de service, de operativo, de la parte que hacen el producto. Entonces, va a ser, o sea, yo voy a tener suficiente variabilidad entre esos gerenciales. O sea, si tengo uno solo, ¿va a representar a los 50 gerentes que hay en la empresa? No. Que no. Entonces, capaz que ahí me conviene hacer estratificado, porque cuando yo estratifico lo que hago es decir, bueno, de este estrato, que tengo poca gente, pero tiene mucha variabilidad adentro, no sé, hay personas de distintas edades, que vienen de distintos niveles educativos, con distintos, qué sé yo, niveles socioeconómicos, bueno, pero sin embargo son todos gerentes, puede haber hombres, mujeres, de otro género, qué sé yo. Bueno, digo, hay variabilidad entre ellos, en otras variables que me interesa analizar, entonces voy a seleccionar en proporción a esa variabilidad. Eso después es lo que hacemos con el muestreo estratificado, ¿no? Para que nos den mejor los datos. Mientras que quizás, estoy siendo burda ahora, pero quizás, no sé, en el sector servicios son todos, no sé, son todos de entre 20 y 25 años, supongamos, ¿no? O sea, como muy poca franja etaria, que viven todos en el mismo barrio, que todos fueron a la misma universidad, o sea, son todos de la UTN, que son todos ingenieros, no sé, mecánicos, o sea, capaz no tengo tanta variabilidad de características como tenía en este estrato, y sin embargo este es mucho más grande en términos de
de cantidad de población, de personas que están metidas en este estrato. Pero capaz que un botón me sirve como muestra para todo, ¿se entiende? O sea, estoy siendo burda, pero ahí lo que estamos haciendo en definitiva es estratificar y seleccionar quizás una cantidad proporcionalmente mayor en porque tiene mayor en este estrato de gerentes, que eran muchos menos en términos totales, ¿no? Eran 50 de los, no sé, 6.000 de la empresa, mientras que en la parte de la industria operativa, eran un montón, pero todos muy parecidos, con muy poca variabilidad. Entonces, por esta razón, estratifico, me quedo con varios del estrato que era más chiquito, pero que tenían más variabilidad, y me quedo con menos quizás del estrato, que era mucho más mayor en cantidad de personas, pero que tenía mucho menos variabilidad en las características que me interesan, ¿sí? Entonces ahí es más apropiado que yo estratifique cuando hago la muestra y cuando hago después todos los análisis. Mientras que si es otro tipo de análisis, por ejemplo, no sé, me interesa, de esa industria analizar, quizás mi persona, bueno, en este caso siempre son personas que toman encuestando, pero supongamos que no, que esta variabilidad es en todos los estratos por igual. O sea, tengo gente de todas las universidades, de todos los niveles socioeconómicos, de todos los géneros. O sea, tengo variabilidad en todas las áreas, ¿no? Entonces ahí quizás no sea tan relevante usar el estratificado, ¿no? Entonces voy y hago muestra aleatorio simple y se acabó. No pierdo ni tiempo ni costo. No sé si se entiende, se usa quizás, ahí en el libro tienen ejemplos donde ustedes van a ver realmente en dónde da lo mismo seleccionar al azar las personas que hacer estratos. Y el conglomerado es como la idea más fácil para entenderlo y diferenciarlo de los estratos, es que los estratos tenían que ser, o sea, cada estrato, más allá de la variabilidad interna en algunas variables, tienen una característica común. Por ejemplo, que pertenecían todos al área de gerencia, todos al área de servicio, todo al área de ventas. O sea, tenían una característica que los identificaba como homogéneos, ¿sí? O sea, cada estrato es bien homogéneo, sí, por esa característica, es homogéneo. Y es muy distinto el de área de servicio que el del operativo. Ahora, conglomerados también son como grupos, pero la característica es al revés. Es como que cada conglomerado representa la población. Y el ejemplo más fácil del libro es como cuando levanta, no sé, para una encuesta, no sé, de votación. En cada escuela vos tenés gente de distintos géneros, tenés gente de distintas edades. Está bien, quizás viven más o menos en los mismos barrios, pero entonces, ¿qué haces? Seleccionas, entonces, quizás como conglomerados, dentro de un gran barrio gigante, qué sé yo, 5 o 6 escuelas, y cada una de ellas son un conglomerado. ¿Por qué? Porque adentro de ese conglomerado tengo representada casi toda mi población, entre comillas. Y después voy a otra escuela, y también, o sea, tengo gente de todos los géneros, de todas las edades, de distintas clases sociales, o sea, no es que es como algo muy específico y así como yo les decía, del área de servicios, del área de tecnología, o sea, que quizás tengan ciertas características muy diferenciadas cada estrato. El conglomerado es al revés, tengo mucha variabilidad dentro, y es como que cada conglomerado simula ser parecido al otro, ¿no? O sea, entonces hay mucha variabilidad interna y homogéneos de forma externa. Quizás la escuela puedo tener un tipo de gente como medio parecida a esta otra escuela. Y capaz que a esta, y a esta, y a esta, y a esta, y a esta. Y hay como 20 escuelas que son como parecidas. Entonces, con que tenga 2, ya está. Entre ellas son muy parecidas por fuera, y adentro de cada una de ellas hay mucha variabilidad. Tengo de todo. En cambio, en los estratos, no. Era como que este estrato es bien distinto de porque este es de servicio. Acá hay gente que tiene como toda una especialidad. Acá hay otra gente que es gerente, entonces tiene otras especialidades, otros estudios, otros niveles jerárquicos, otros niveles de ingreso. Son distintos entre ellos, son bien distintos entre ellos, y adentro son bien homogéneos, ¿no? O sea, como que hay características en común que los hacen parecidos. Esas son como
las grandes características que hacen que uno diga, ah, esto es conglomerado, acá me conviene conglomerado, acá me conviene estratificado. Y para cerrar, no es que se usa uno solo, como decía Martín. Ahí Martín es el que tiene mucha experiencia en todo lo que es muestreo, y bueno, hay cosas que se van haciendo en etapas, entonces quizás en todo un trabajo se hace primero conglomerado, después se estratifica capaz, y después se hace muestreo aleatorio simple, o no, o sea, se conglomerado y adentro muestreo aleatorio simple, o en una etapa y en otra, y sistemático. O sea, se pueden usar como distintos tipos de muestreos según como los pasos, ¿no? De lo que vas a ir haciendo. Lo más común es, en ese caso de conglomerado, después hacen como en 2 etapas y hacen muestreo aleatorio simple o sistemático, ya al final. Pero esas son como las principales diferencias, ¿sí? Entre los grupos de los estratos y de los conglomerados. Fíjense en su problema, si pueden identificar estratos o no, o si tienen como grupos de población, distintos grupitos de población, y son conglomerados, en realidad no son estratos. O nada, no tienen nada, entonces hacen aleatorio simple. Y el sistemático, antes que me olvide, fíjense que si quieren usar el sistemático como similar al muestreo aleatorio simple, ¿no? En el sentido de que hay algo al azar, para que no pase lo que les explicó Martín, que haya un sesgo, fíjense de que no haya como una secuencia, o sea, como algo sistemático dentro de su propia selección de muestra. El ejemplo que dio el profe fue el de los días de la semana, pero cuando son personas, no sé, que justo cuando ustedes envían, bueno, es que no se me ocurre ahora con un envío de Google Forms, pero no tiene que haber como una secuencia o algo sistemático en las características de esa población, que siempre, no sé, que siempre caigan hombres. O sea, que no da. ¿Se entiende? Porque si no, perdés todos los otros géneros. Y la encuesta no va a representar toda esa población que vos querías. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Perfecto. Bueno, chicos, nos super explayamos. Creo que no quedaron dudas, ¿o sí? No, profe. Genial. Bueno, nos vemos entonces el miércoles, o en los prácticos o en los teóricos. Chao, profe. Dejo la grabación acá, por las dudas. Chao, profe. Gracias. Chau, chau. Espero los trabajitos, ¿eh? ¿Cuándo tenemos que enviarlos?